Muy buenas noches, muchachos. Mi nombre es César Augusto Osorio Pase y en esta ocasión vamos a iniciar el, el curso. Buenas noches a todos, buenas noches. Esto, bien, yo voy a dictar el curso de literatura y en esta oportunidad vamos a, vamos a revisar los contenidos del curso concerniente a, ¿qué estoy diciendo? De la materia concerniente a teoría literaria y figuras literarias. Vamos a empezar con esto y, y ¿por qué? Pues estos contenidos son muy importantes como una forma preliminar de observar y de estudiar eh, el aspecto teórico que nos permita entender los hechos literarios, los materiales literarios como tales, en su sentido estilístico, como se puede ver en el segundo tema, y en el primer sentido teórico. Ok, en la definición de literatura encontramos un buen asidero para empezar con esta, con esta clase. Eh, la literatura proviene del vocablo latino literatura, saber relativo al arte de escribir y leer. Esto se relaciona más con la instrucción, con el saber propio de gente con educación, de gente que podríamos llamar culta, de gente minoritaria. Esta concepción del término se mantiene vigente hasta el siglo XVIII, donde paulatinamente va a ir cambiando, va a ir evolucionando hasta el sentido actual de literatura, que es un sentido mucho más abierto, mucho más difuso y mucho más tramposo. ¿Y por qué digo tramposo? Porque puede llevar a decir un montón de opiniones en las cuales incluso se puede negar que exista una definición para la literatura, pero eso es un tema aparte. Lo que nos interesa ahora es que el sentido es muy amplio, está determinado en gran parte por el contexto social y cultural de cada grupo humano, y recordemos que los grupos humanos no son homogéneos completamente, no son iguales entre todos. La literatura como un hecho cultural se desenvuelve en un ambiente sociocultural y en el proceso comunicativo. Recordemos que la literatura también desde una perspectiva lingüística es eh, un mensaje. Entonces, en el sistema comunicativo responde a tres entidades fundamentales que son el autor, la obra y el receptor. Para fines prácticos, definiremos la literatura como el arte de expresar la belleza por medio de la palabra. Esta definición es muy simple y es una definición preliminar, pero nos va a servir para tener una idea orientativa de lo que supone, eh, el marco de los materiales literarios. Aquí podemos ver en este esquema cómo se reparte, cómo se desarrolla el proceso comunicativo de la literatura a través de un emisor, que empieza por un emisor que es el autor o el creador, ya sea desde un escritor profesional hasta un juglar, pasando y creando un mensaje, el significado de la obra y su contenido formal y su contenido material, el contexto, que es el mundo que representa la obra. Recordemos que cada obra literaria forma su propio microcosmos y podemos decir, por poner un ejemplo, que Cien años de soledad habla principalmente de Macondo. Macondo es el contexto de Cien años de soledad. El código. El código es la lengua, es el idioma. Yo prefiero decirle lengua. Lengua, español, inglés, japonés, italiano, portugués, francés, etcétera. Medio o canal
escritura u oralidad. Aquí vamos a considerar que la literatura es tanto oral como escrita. Y receptores, que son oyentes o lectores. Estudios literarios, definiciones. Vamos a definir tres ramas de los estudios literarios muy importantes, que son capitales en el estudio de la literatura, como lo son la teoría literaria, la crítica literaria y la historia literaria. En la teoría literaria tenemos una disciplina que estudia, analiza e intenta explicar los temas y problemas esenciales de la literatura. Esto, la literatura como fenómeno humano es uno de los más complejos, uno de los más problemáticos y uno de los más, como ya les he dicho antes, tramposos de todos los estudios de ciencias humanas, porque al ser un arte tan amplio, tan difuso y con tantas vertientes, con tantas enervaciones, es muy difícil hacer un estudio sistemático sin caer en el prejuicio ideológico o moral. Entonces, la teoría literaria es un intento de hacer una ciencia literaria, un intento de establecer sistemático y un estudio sistemático y objetivo de las propiedades y de los asuntos concernientes al texto literario. No intenta decir cómo debe ser la literatura. Esto no es preceptiva de la literatura, sino intenta decir cómo es. Intenta describir el material literario. Se apoya en disciplinas auxiliares como la filosofía, la lingüística, la sociología, la estética, ¿qué más? Incluso la estilística. Se formula preguntas como ¿qué es la literatura? ¿Qué características presenta? ¿Cuáles son sus géneros? ¿Qué es el cronotopo? ¿Qué es un soneto como estructura formal, por ejemplo? Ahora vamos a pasar a la crítica literaria, disciplina que enjuicia y valora las obras literarias. Se analizan las obras con los métodos más adecuados a su naturaleza artística, es decir, que por cada obra tenemos una forma diferente, una forma especial y el método más adecuado que tengamos para valorar una obra en su contexto y en el contexto en el que estamos. Cuando hacemos juicios de valor sobre la literatura, no tenemos nada más que quedarnos en el tiempo en el que fue escrita, ni solamente quedarnos en el tiempo en el que estamos haciendo la crítica, o sea, el ahora, sino que tenemos que tomar en cuenta el tiempo en el que estamos criticando y al mismo tiempo relacionarlo, hacer una correlación racional con el tiempo en el que esta obra ha sido escrita, incluso el tiempo anterior a esta obra, que muchas veces es determinante, por no decir siempre. Se formulan preguntas como, ¿qué tan importante es el Quijote en la literatura actual? ¿Que es Cien años de soledad el máximo exponente del boom latinoamericano? ¿Es la obra de José María Arguedas una obra sobrevalorada, por decirlo de alguna manera? Una obra que la crítica literaria peruana ha puesto en un lugar indebido. Es un ejemplo, ¿ok? Historia literaria. Disciplina que estudia la evolución, interrelación o eventual desaparición de las literaturas en el mundo. Me olvidé decir algo, es que la crítica literaria va a tender más hacia la subjetividad porque se pide un juicio de valor. Aún así, no porque tenga parte de subjetividad quiere decir que tengamos que resignarnos a decir puras opiniones. No, eso no se trata, tiene que ser fundamentado. Y ahora pasando a la historia literaria, es la disciplina que estudia la evolución, interrelación o eventual desaparición de las literaturas en el mundo. Es una reseña histórica de la literatura, una reseña que dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la necesidad del crítico, del teórico, va a ser más o menos profunda. Esto para dilucidar temas concernientes al desarrollo de la literatura, eh, como por ejemplo, ¿quién fue Homero? Son preguntas capitales que ni la crítica ni la teoría literaria cubren por su naturaleza como disciplinas. Entonces la historia literaria tiene que hacerse cargo de ellas para orientar los estudios académicos.
Y la historia literaria puede adoptar un enfoque geográfico, temporal, lingüístico, entre otros. Se formula preguntas como ¿cuáles son los orígenes del vanguardismo literario? ¿Qué es el ciclo de oro español? ¿Qué es Homero? ¿O quién es Homero? Mm, Por ejemplo. Géneros. Esto es lo que supongo que a ustedes como postulantes les interesa porque de aquí vienen varias preguntas del examen de admisión, también de figuras, así que vamos a desarrollar este tema en la mayor amplitud que podamos. Son formas institucionalizadas que agrupan las obras por sus caracteres comunes. ¿Por qué institucionalizadas? Porque estas formas han sido convencionales para la academia. Estas formas tienen una tradición muy larga que viene desde Aristóteles en su poética, pasando por Horacio en su arte poética, y pasando por los retóricos y pasando por los románticos y pasando hasta por la teoría literaria contemporánea. Estas formas sirven para establecer un consenso en cómo se deben dividir las obras. Y puede ser más o menos acertada según la opinión de algunos, pero son las formas que tenemos para orientarnos de una forma práctica, más que nada. Tradicionalmente se han distinguido tres géneros: épico, dramático y lírico. Un aspecto que tenemos que tomar en cuenta para ustedes postulantes es que si van a San Marcos, esos son los tres géneros que les van a venir. Así que lo que desarrollemos después va a ser o una ampliación o una distorsión, como ustedes quieran verlo, de lo que en San Marcos se pide en cuanto a géneros literarios, al menos en su examen de admisión. Es el género épico, que es esencialmente narrativo, suele aludir al tiempo pasado. El autor crea la ilusión de impersonalidad por medio de la objetividad. Y aunque esta es una definición que revisándola un poco más a fondo nos damos cuenta que es muy débil, nos puede servir para tener una idea básica y una idea convencional para este examen de admisión que se viene. Dicen que va a ser virtual. Bueno, eh, esencialmente narrativo. Hay un narrador, un grupo de narradores, como sea, que relatan hechos, que relatan acciones, acontecimientos que son accionados o que son el producto de las acciones de personajes. El autor crea la ilusión de impersonalidad porque se muestra de forma más o menos objetiva. Y cuando digo esto es porque el autor expresa los hechos como si no tuvieran que ver con él. Los expresa como los ve o los expresa como los quiere ver. Y esto da una sensación de que el autor, de que el autor está alejado del plano del que está narrando. Bueno, ejemplos: Odisea, Homero, los comentarios reales de los incas, los perros hambrientos. Como pueden ver, esta definición de género épico abarca muchas cosas. Incluye al género épico que vamos a ver más adelante y al género narrativo. Género dramático. Representa acciones por medio del diálogo y movimiento de los personajes. Está concebida para ser representada. Cuando hablamos de género dramático, hablamos casi siempre de obras que están pensadas para ser llevadas al teatro, para que haya gente de verdad que los interprete de verdad muchas veces ante un auditorio de verdad. No se me viene a la cabeza obras que hayan sido pues escritas de género dramático, obras teatrales para, no sé, para la lectura. No sé, no me acuerdo de alguna así, en todo caso. Pero tenemos que sus partes fundamentales son el diálogo y los personajes y su movimiento. Los personajes se pueden mover, pueden hablar, y pues esto ante todo es una representación que se va a llevar a un escenario real, si queremos decirlo de esta forma. Ejemplos: Hécuba, Bodas de Sangre, Esperando Godot. El género dramático, algo que más que puedo decir, es que puedo usar indistintamente tanto la narración como el verso, como la prosa, como la poesía, como el monólogo poético o cualquier forma que necesite para su representación. Género lírico expresa la emoción personal, manifestando usualmente el mundo interior del autor. Este género es el más subjetivo y personal de todos, porque no se atiene necesariamente a narrar nada, ni se atiene a describir acciones de nada.
expresa sentimientos, expresa emociones y ante todo expresa ideas. Así que se puede decir que este género es el favorito de la gente que le gusta expresarse sobre sí mismo y sobre sí mismo en torno a todo lo demás. Ejemplos: Olímpicas de Píndaro, Églogas de Garcilaso de la Vega, Espás como labios de Vicente Alexandre, Premio Nobel de Literatura Español. Ok, sigamos. Géneros literarios, ampliación. Como les he dicho anteriormente, los géneros que hemos visto son tres, pero son los géneros que considera la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para su examen de admisión. No sé si lo habrán cambiado, lo dudo muchísimo, pero bueno. Estos géneros, los 5 que vamos a ver, son también muy comunes de ver en los tratados de literatura y nunca es un desperdicio verlos de todas maneras. Actualmente también es común ver una clasificación en 5 géneros: épico, lírico, dramático, narrativo y expositivo. Eh, si van a uni, discúlpenme, pero no sé mucho del examen de admisión de uni, pero supongo que les viene esto, así que atentos. Épico, género más antiguo, generalmente en verso, de difusión tradicionalmente oral. Relata las hazañas de héroes, figuras legendarias, históricas, incluso religiosas, como en la Cristía. Presenta 3 especies: epopeya, cantar de gesta y poema épico. Más fácil de reconocer estas tres especies es relacionarlas con una época histórica determinada, con una edad. La epopeya es un poema narrativo extenso en verso que relata hechos históricos con una profunda mezcla de eventos y figuras sobrenaturales, relacionado con la edad antigua. Ejemplos: la Ilíada de Homero, la Odisea, las Argonáuticas de Apolonio de Rodas, el Bellocino de Oro, la Eneida de Virgilio, la aventura de Eneas, para encontrar lo que después sería la gran Roma de César Augusto. Cantar de gesta relata los hechos de un pueblo por medio de sus héroes. Surge en la Edad Media, con la formación de las naciones europeas. Los autores generalmente son anónimos. Como hemos visto en la epopeya, tenemos comúnmente autores, ya sean autores que se conozcan bastante como Virgilio, autores que sean como misterios en persona como Homero, pero hay autores, se puede atribuir a autores al menos. Pero aquí los autores generalmente son anónimos o generalmente se tiene un montón de discusión. Eh, en esta especie, digo, mejor dicho, no sé si habré dicho género, debí de decir especie. eh, en esta especie hay una gran relación con la formación política de los pueblos europeos. Aquí se están formando las primeras nociones de nación, tanto francesa como alemana, como española, entre otras. Y tenemos como ejemplos el Cantar de los Nibelungos, el poema de Music, el Cantar de Roldán, el Cantar de Beowulf, los hechos de un pueblo por medio de los héroes. Es porque a menudo estos héroes, estos protagonistas, son grandes guerreros, que son grandes símbolos que a veces se relacionan con personajes de la historia real, de personajes históricos, en otras palabras, que se relacionan con personajes históricos. Aunque claro, estos están recubiertos de una capa legendaria que los hace en un plano trascendental, estético y legendario, y también patriótico, mucho más representativos, mucho más loables, por decirlo de una forma. Ok, y el poema épico, de vertiente de autor cultos. Esta es una forma que tienen los autores, los escritores de la edad moderna. Este género se origina en el Renacimiento europeo, y sus escritores tienen esta forma, este poema épico, para recrearse en intentar al menos imitar los modelos anteriores a ellos de poemas épicos, que no sean necesariamente de gente culta. Hemos visto que en la epopeya
pues tienen una tradición oral de aedos, que en la antigua Grecia, por ejemplo, que, eh, que cantaban estos poemas que estaban muy relacionados con la religión. El cantar de gesta era cantado por juglares que iban de pueblo en pueblo cantando las historias de los héroes de una nación. Pero aquí, en el poema épico, a menudo bueno, siempre serán escritores cultos, escritores versados, estudiosos, humanistas, que les encanta esa tradición anterior, pero como ellos son cultos, le van a poner siempre su refinación formal. Eh, Podemos decir incluso que un predecesor, digamos, de esta forma de escribir como autor culto, que no necesariamente es un poeta de pueblo, digamos de esa forma. Fue Virgilio, porque Virgilio escribió la Eneida como encargo de César Augusto, de Octavio César Augusto. Bueno. Eh, en fin, no me voy a espiar más de ese tema. Y bueno, están escritas para ser leídas, no pertenecen a ninguna tradición oral. Se originan en el Renacimiento, en la Edad Moderna. Ejemplos: Orlando Furioso, de Ludovico Ariosto, la Jerusalén Libertad, de Torcuato Tasso. El género lírico. Algunas de sus especies son la oda, la elegía, la égloga y la sátira. Son algunas, porque hay demasiadas. Y si les estoy dando estas cuatro es porque estas son las que se encuentran en el libro que tienen a su disposición en los materiales de ScienceTech. Así que tendré que guiarme de ellos. En realidad yo hubiera puesto algunos más, pero yo también me hubiera mareado mucho. Oda. El yo poético expresa su admiración hacia algo alguien. Aquí la clave es admiración, ¿ok? Píndaro y Anacreonte son los dos mayores exponentes clásicos de esta especie lírica. Autores ya contemporáneos como Pablo Neruda también hicieron odas en su época más tardía, como Oda a la cebolla, por ejemplo. Y ya, pues, a pesar de la distancia entre Píndaro y Pablo Neruda, lo que podemos tomar en común en ellos, en sus odas, es que se expresa una admiración hacia una cosa o hacia una persona. Elegía. El yo poético lamenta una desgracia propia o ajena, personal o colectiva. Solón es un representante clásico de esta especie. El griego Solón, también que fue un jurista, si no estoy mal. Es famosa la copla a la muerte de su padre de Jorge Manrique, el español. La elegía tiene como clave el lamento de una desgracia, de un hecho funesto, ya sea que competa al autor o que no le competa, o que sea una lamentación pues ya colectiva de un pueblo, o que se expresa el poeta sobre un pueblo. Lo común es la desgracia aquí. La obra se puede decir que es la antítesis de la desgracia, de la elegía. Égloga. Se presentan aspectos relacionados a la vida pastoril, a la vida bucólica, a la vida de los pastores. Se canta al amor y a la naturaleza. Estos son tópicos muy comunes de la égloga. El griego Teócrito es el iniciador de la especie con idilios. Este griego helénico, si no estoy mal. Virgilio continúa la tradición de Teócrito con las bucólicas. Son famosas las églogas de Garcilaso de la Vega, ya en la Edad Moderna. Las églogas, la primera de Salicine Moroso, ¿no? Las ovejas que escuchen haciendo dulces y tal. La sátira. El yo poético hace escarnio y burla de distintos personajes o situaciones. Es muy famosa la sátira a un hombre de gran nariz de Francisco de Quevedo hacia Luis de Góngora. Cuando hablo de escarnio y burla, hablo tanto de una burla pues directa, terrible, como una burla sutil, ¿no? De distintos personajes o situaciones, incluso de distintos estereotipos, eh, como, como las sátiras que se hacían, que se hacían sobre doctores, ¿no? En en la etapa literaria peruana.
de siglos anteriores al siglo XX, ¿no? Aquí tenemos, pues, el gran ejemplo de Francisco de Quevedo, a un hombre de gran nariz. Esto de era un hombre, era un hombre a una nariz pegado, creo que era. El género dramático presenta tres especies. La tragedia, la más antigua especie dramática, que se origina a partir del culto a Dioniso en la antigua Grecia. Se representan hechos serios, graves, generalmente funestos, y el final es infeliz, incluso fatal. Ejemplos: Ajax, Sófocles, Otelo de Shakespeare, etc. Comedia. Surge después de la tragedia, pero antes que el drama, como especie, claro. Su origen se remonta a las procesiones rituales propias de las Dionisias rurales. Es contraria a la tragedia. Se representan hechos serios y acciones poco serias, graciosas, cuyo final es feliz. Ejemplos: las ranas de Aristófanes, el avaro de Molière, las nubes de Aristófanes, etc. El drama aparece en el siglo XVI, en la Edad Moderna. Eh, tiene su impulso inicial como la comedia nueva de Lope de Vega. Es una mezcla de la tragedia y la comedia. Combina sus características y posibilidades. Es decir, que puede combinar hechos serios, puede combinar hechos no serios, hechos burdos incluso, puede combinar situaciones funestas, situaciones graciosas, puedes tener un final feliz, puede tener un final infeliz, etc. Ejemplos: Fuenteovejuna de Lope de Vega, El burlador de Sevilla de Tirso de Molina. El género narrativo engloba principalmente a la novela y el cuento. Estas obras están escritas generalmente en prosa. Un narrador relata los hechos, reales o ficticios, que le suceden a... Ay, faltan 10 minutos. Que le suceden a los personajes, que son quienes realizan las acciones. Presenta varias especies: la novela, el cuento, la fábula, la crónica, la biografía. Nos vamos a centrar en las dos primeras. La novela es una narración extensa en la cual participan muchos personajes y se relatan gran número de acontecimientos. Esto es lo normal, aunque hay novelas que son tan raras que solo tratan de un personaje hablando de nada, como El innombrable Samuel Beckett. Pero por lo general son narraciones que tienen un montón de personajes, que tienen un gran número de acontecimientos, que tienen un montón de idas y venidas, de giras de tuerca, de sorpresas, de descubrimientos, de peripecias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay pues novelas que son monumentales, extensísimas, desde El Quijote hasta, no sé, tu bestseller favorito. Pero bueno, en estos ejemplos tenemos Al asno de oro de Apuleyo, que es pues una de las primeras novelas que tenemos en la literatura occidental, sin contar los cuentos milesios, claro. Don Quijote, Miguel de Cervantes, esta famosísima historia del hombre loco que leía muchos libros y de su siervo, pues este gordito tan carismático. Todas las sangres de José María Arguedas, la historia del indio que, bueno, no me voy a desviar mucho. El cuento, la narración breve en la cual participa un reducido número de personajes y se desarrollan menos acontecimientos que la novela. Sí, a ver, sin mal no recuerdo, Julio Cortázar decía que la novela ganaba por varios rounds. Si una novela buena tenía que ganar por varios rounds. En cambio, el cuento tenía que ganar por un knockout. Y esto es cierto porque el cuento, con un espacio tan corto, considerando la novela en comparación, tiene que desarrollar con menos personajes y con menos acontecimientos en todo el espacio, eh, tiene que desarrollar también una trama interesante. Ejemplos: Diles que no me maten, de Juan Rulfo, Alienación de Julio Ramón Rivera, esta historia típica, esta historia clásica que se imparte en las escuelas del niño negro,
que al final se vuelve un cadáver tintado de blanco. Expositivo, género que combina el lenguaje literario con la argumentación. Ciencia y arte juntas en un solo género, también se le dice muchas veces ciencia y arte, aunque no sé cuánta ciencia hay no sé, en ensayos sobre a uno mismo, porque este género puede incluir tanto los temas más serios como, las cuestiones más frívolas de una persona que se hace sobre sí misma. O sea, tiene esa posibilidad. Lo importante acá es que se habla de una argumentación, de que se desarrolla una tesis con la que se soporta en varios argumentos. Aquí lo importante es esto, es desarrollar una posición, es explicar una posición. No se sustenta en la ficción como los demás géneros, sino que pasa a una discusión analítica de un cierto tema. Esto, lo principal para considerar este género como literario es este lenguaje literario, ¿ok? Y cuando hablo que no se sustenta en la ficción como los demás géneros, es que no desarrolla una historia, ni narra nada, ni expresa el mundo interior. Muchas veces su principal foco no es expresar el mundo interior de nadie, aunque sí también lo puede hacer. No niego esa posibilidad, sino de que lo principal es desarrollar una discusión sobre un tema. Ejemplos, una superchería para nuestro siglo de Aldous Huxley, que habla sobre el psicoanálisis, y Los pies de Fataumata, de Mario Vargas Llosa, que habla sobre la migración. Y tenemos este bonito esquema del Tratado Breve de Literatura General de Luis Alberto Sánchez, donde podemos ver la división, digamos, amarquina de los géneros literarios. Aquí pueden ver todo lo que incluyen, y así. Ahora vamos con las figuras. Vamos a intentar hacerlo hasta donde nos alcance el tiempo. Inicio otra reunión y por favor espero que estén. A ver, las figuras literarias son giros de lenguaje o recursos estilísticos que buscan expresar con mayor intensidad o exactitud una idea mediante el uso de voces o palabras inscritas en un sentido figurado. Estos recursos son características de la literatura, pero no son exclusivas de ella. Las vemos hasta en el habla coloquial, cuando decimos poner pies en polvorosa, cuando decimos en un 2x3, cuando decimos contra viento y marea, etc. Las figuras le otorgan el carácter estético a las obras literarias. Como diría Luis Alberto Sánchez, si no estoy recordando mal, una obra literaria sin figuras es como hueso sin carne, es como, no sé, es como jardín sin flores o algo así. Hallamos tres clases de figuras literarias: tropos o figuras de sentido, figuras de dicción y figuras de pensamiento. Eh, Tropos o figuras de sentido trasladan el sentido o significado de un término o locución a otro. Aquí lo importante es cuando el significado de un término, de una palabra, de una frase, se va a trasladar a otro. Aquí no se compara, aquí directamente se pasa un significado y se le da ese significado a otra palabra. Presentan tres subtipos: metáfora, metonimia y sinécdoque. La metáfora es el más importante de los tropos y el más conocido. Consiste en cambiar el sentido de una palabra por otra, de acuerdo a cierta semejanza indirecta en sentido figurado. Esta traslación consiste en una semejanza, en una especie de igualdad, en un plano pues que pueda sugerir la igualdad, no que sea literal. Cuando A es B, por ejemplo, hay dos formas de ver la metáfora: cuando A es B y cuando A sustituye a B. Cuando A es B, tus dedos son palos arrugados, por ejemplo, a un viejito le puede decir esto. Podemos ver aquí que la metáfora verbalmente se explicita a través del son. Son, aquí el es, el son, el verbo ser es muy importante en esta especie de comparación. Pero aquí más bien hay una traslación de sentido. Aquí más bien se está dando el sentido de palos arrugados al sentido de dedos.
cuando A sustituye a B. El cantor del árbol, cantor sustituye a canario. Se hace una semejanza entre el cantor, un cantante, y un pajarito, un canario, un piolín. Y como el piolín canta, y el cantor también canta, entonces yo poéticamente digo, el cantor del árbol ve un pájaro, digo eso, y pasa. Ok, muchachos, me queda 1 minuto y medio, así que si se corta acá, pues voy a esperar a que se corte ah, para que en la próxima reunión pueda realizar todos estos contenidos. Aunque sí, claro, voy a leer el chat a ver si tienen algo. Todo es buenas noches. Si tienen alguna pregunta en este minuto, quizás la pueda cubrir, no sé. Esto, les voy a dejar que me pregunten, mejor dicho, ay, ¿qué estoy diciendo? Eh, Les pediría por favor que me pregunten cosas más bien después del... hay algo en el chat. ¿Entramos al mismo link o ya acaba? No, no, no. Va a seguir hasta las 8 de la noche. ¿Ok? Hasta las 8 de la noche. Como decía, cuando acabe la exposición teórica, voy a pedir que me pregunten lo que les salga del corazón, ¿ok? Entonces ya va a acabar. Y entra al mismo link, por favor, porque es hasta las 8 la clase, ¿ok? Ya, no te preocupes. A ver.